Muy buenos días, Diego Giacomini, Jorge Fontevecchia te saluda. ¿Es correcta la comparación que hace Miguel Ángel Pichetto respecto de la cercanía intelectual o metodológica entre el esquema de actualización cambiaria de la época de Martínez Dios, la tablita que había sido también en parte colaboración de el célebre y respetadísimo economista Arriazu, que es uno de los que casualmente habla positivamente de este plan económico? ¿Es correcto comparar algunos puntos de este plan económico del actual Milei con su ministro de Economía, Caputo, con aquel de la tablita de Arriazu y de Martínez Dios? Sí, sí, es correcto, porque de hecho ambos programas tienen como primer objetivo fundamental bajar la inflación y utilizan el mismo esquema de política económica para intentar lograr ese objetivo de bajar la inflación, que no es otra cosa que fijar a dedo y deslizar a dedo el tipo de cambio nominal. Le cuento. La teoría económica ha desarrollado tres formas diferentes de intentar luchar contra la inflación. Una, manejar la cantidad de dinero. Dos, manejar el tipo de interés. Y tres, anclar el tipo de cambio nominal. ¿Por qué? Porque si yo lo anclo, fijo los precios de todos los bienes importados, ya sean insumos, bienes intermedios, bienes de capital o bienes de consumo final importados. O sea, no tienen inflación por suba del tipo de cambio. Entonces, al fijar el tipo de cambio o deslizarlo muy poquito y cada vez menos como intención, lo que trato de hacer es fijar las expectativas de la gente, de decir, bueno, el precio de todos los bienes importados no va a subir porque el tipo de cambio está anclado. O sea, no suben los insumos, no suben los bienes intermedios, no sube el precio de los bienes de capital importado ni de consumo final. Bajan las expectativas de inflación y después baja la inflación. Si usted se fija, le redondeo, el crawling peg se llama crawl de arrastrarse. Se arrastra el tipo de cambio, se desliza cada vez menos el tipo de cambio. La tablita de Martínez Dios tenía un deslizamiento cada vez menor para que la inflación confluyera al ese deslizamiento. Por ejemplo, para que se entienda, son números inventados, pero para que se entienda. Empezó deslizándose 4%, después 3%, después 2%, después 1%, para que la inflación baje del 5 al 4, al 3, al 2, al 1%. Fíjese que Arriazu, que tuvo relación con ese equipo económico, hoy en día está diciendo que el crawling peg del Toto Caputo del 2% ya se debería ir pensando en disminuirlo al 1%. Entonces ahí, si eso se termina efectivizando, ya no son hermanos mellizos, son hermanos gemelos, los dos programas, ¿se entiende? Se entiende. De hecho, en el presupuesto está previsto una inflación del 18% y una corrección cambiaria también del 18%, o sea que no daría 2, sino daría 1 punto algo. Exactamente. Según el socialismo cambiario monetario, ¿por qué digo socialismo cambiario monetario? Porque se fijan objetivos y mueven las variables a dedo, esperando que los agentes económicos actúen, reaccionen, responden como el burócrata necesita y quiere que respondan, tanto en tiempo, como en forma, como en intensidad, en grado. ¿Se entiende? A ver, Diego, hablábamos ayer con Elizabeth Pejer aquí que el Fondo Monetario, de hecho,
fue el título de etapa un día antes, el título de etapa de Clarín, el Fondo Monetario prevé una inflación casi el triple, más allá del doble de la que prevé el presupuesto, y la discusión respecto de por qué el Fondo Monetario acepta una hipótesis de 5% de aumento del Producto Bruto, pero coloca una inflación de 3 veces, casi 3 veces la que prevé el presupuesto, es porque prevé que el dólar no va a poder continuar con un crawling peg del 2 y luego del 1, del 1,2. La discusión de fondo aquí finalmente se basa, como fue en la época de la convertibilidad y como fue en la época de la tablita, hasta qué punto el logro de bajar la inflación retrasa el valor del dólar y sobrevalora el peso, y finalmente eso es insostenible. Bueno, si usted toma el dato de inflación en pesos en los primeros 10 meses de este gobierno, o sea, desde diciembre del 2023 al último dato conocido de estimación del INDEC, que es septiembre del 2024, la inflación en pesos es 152, 154% acumulada. Y la de dólares, de el tipo de cambio libre, es 84%. De hecho, en los últimos 2 meses, en septiembre y en agosto, la inflación en dólares libres rondó entre el 9 y el 9.2% mensual. Cuando usted se da cuenta que este nivel de inflación de casi 20% en 2 meses y 84% en 10 meses, eso es un termómetro que le muestra que hay una gran probabilidad que este programa sea dinámicamente inconsistente. ¿Qué quiere decir dinámicamente inconsistente? Que los supuestos beneficios de este programa nunca terminan de arribar, de aparecer, de consolidarse, y por el contrario, los costos implícitos de ese esfuerzo que Javier Milei le vendía a la población nunca terminan de desaparecer ni agotarse. Puntualmente, acá hay un problema, que hay una recuperación que no se consolida. Entonces, de hecho, hay sectores como las economías regionales y el sector agroexportador, que cuando yo hablo del sector agroexportador hablo de poroto de soja, harina de soja, aceite de soja, girasol, maíz, trigo, carne y cuero, y las economías regionales son maní, pera, manzana, arroz, té, yerba, naranja, limón, que son todos productos de exportación, enfrentan una tormenta perfecta. 4 corrientes que se le vienen en contra. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos último dato septiembre contra diciembre posterior a que el presidente hizo la devaluación a dedo que hizo, la competitividad precio efectiva del sector agroexportador, que es una proxy de la rentabilidad, está cayendo alrededor de un 45%. Si el tipo de cambio paralelo sigue a donde sigue hoy en día, el crawling peg sigue con el 2 y los niveles de inflación se mantienen como hoy en día, hasta final de año, la competitividad, precio efectiva, rentabilidad de las economías regionales en diciembre del 2024, comparada con diciembre del 2023, va a ser alrededor de 55% más bajo. Y estos dos numeritos que le dije, 45 y 55, para las economías regionales, tomadas todas como un promedio, los números que le tiro son promedio de todos estos sectores, para las economías regionales van a ser entre, en septiembre contra diciembre es menos 35, y diciembre del 24 contra diciembre del 23, menos 45. ¿Por qué? Porque la tormenta perfecta que enfrentan es, primero, los precios internacionales de todas estas cosas que Argentina exporta en el mercado internacional, debido sobre todo a la política monetaria de Estados Unidos,
y en menor medida de Europa, los precios internacionales en dólares caen, porque el dólar se ha fortalecido en el mundo. O sea, en dólares lo que vende Argentina al exterior vale menos. La primer corriente que le viene en contra de la tormenta perfecta que deteriora la rentabilidad. El segundo problema que enfrentan, ¿cuál es? El poder adquisitivo de esos dólares se hace añicos en el mercado doméstico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos una política cambiaria que genera inflación en dólares. Entonces, ¿qué le sucede? Hay aumento de costos de producción debido a la política macroeconómica global que subió tarifas, subió costos de energía, subió costos de combustible, o sea, subió la electricidad, subió el agua, subió el gasoil, subieron los salarios en dólares. Eso le aumenta todos los costos de producción. Para peor, hay dos problemas más, las otras dos corrientes, que es uno, a nivel nacional, el gobierno ni a las economías regionales y sobre todo al sector agroexportador, en promedio no les bajó un ápice en serio fuerte la presión tributaria como para compensar estos aumentos de costos de producción. Y como si fuera todo esto poco, la cuarta corriente, ¿cuál es? El motosierra, como yo le expliqué muchas veces a Javier, el motosierra era mentira que lo iba a pagar la casta, y era de cajón que lo iba a pagar el sector privado y la gente. ¿Por qué? Porque cuando uno le ajusta las transferencias a las provincias, que por ejemplo las transferencias a las provincias fueron ajustadas en términos reales, las de capital, 100%, 97%, 92%, 87%, según la cuenta, el rubro que uno mira. ¿Qué hace el gobernador? Se da vuelta y ajusta las transferencias que él le hace al intendente. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos que en la esfera provincial y en la esfera municipal hay intendentes que el costo del motosierra se lo traslada a la esfera productiva. ¿Cómo? Hacen revalúos. ¿Ok? ¿Para qué? Para aumentar la base imponible de los tributos provinciales, aumentar la base imponible de las tasas municipales. Después suben alícuotas de los tributos provinciales, suben alícuotas de las tasas municipales, o directamente inventan nuevas. Con lo cual, eso también encareció los costos de producción. Y ahora, ¿esto qué sucede para redondear? Si tenemos las economías regionales con problemas de rentabilidad, tenemos economías regionales con problemas de producción. Si tenemos sector agroexportador con problemas de rentabilidad, tenemos sector agroexportador con problemas de producción. Si a esto le sumamos que hay otros sectores, como la industria, que releva el INDEC con el IPI, la industria PYME, que releva, por ejemplo, CAME, o la construcción, que releva el INDEC con el ISAC, todos estos fenómenos también han afectado negativamente la rentabilidad de todos estos sectores. Entonces tenemos alrededor de un 80% de la economía, que es el 80% de la economía que más trabajo da, que la recuperación económica no se consolida y en el mejor de los casos está trasladando, está viajando, produciendo por la pata inferior de la L en un segundo o tercer sótano. ¿Y esto qué implica? Esto implica que desde el lado de económico una microeconomía que no produce más, sino que produce mucho menos que antes, se traslada a lo macro. Y de lo macro se traslada a lo social. Porque los pobres crecieron en 6 meses el equivalente a 2 poblaciones de Uruguay, redondeando. Se traslada a la clase media. La clase media es la que sufre más el impacto
de este programa económico. Entonces, cuando uno suma esto y a esto le agrega que el gobierno en su accionar de todos los días nunca deja de sembrar violencia y de provocar, metiéndose, no librando una, dos o tres batallas, sino abriendo la contienda en todos los frentes posibles. Esto realmente, yo voy a citar a Bastiat. Bastiat decía, donde no entran las balas, florece el comercio. ¿Qué quiero decir? Cuando uno ejerce el poder político y conduce sobre todo la política económica generando violencia ofensiva, lo único que siembra es cada vez mayor cantidad de respuestas de violencia defensiva. Y esto lleva más violencia. Y tenemos una sociedad inmersa en cada vez más violencia. Entonces, llamando a Bastiat, bueno, si hay cada vez más violencia, porque la violencia siembra violencia, quiere decir que hay cada vez más balas. Y donde hay más balas, se destruye el comercio. O sea, en un ambiente macroeconómico y político cada vez más violento, no puede haber ni recuperación ni de la producción, ni del comercio, ni del trabajo en forma creíble y sostenida. Y Diego, eso es un problema. Aquí quiere preguntarte Elizabeth Pejer. Sí, en base, buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días. En esta descripción que haces de la tormenta perfecta y con la cual planteas que no hay síntomas efectivos de que pueda haberse una recuperación, ya no este año, sino el año que viene, entiendo por lo que decís. Los datos que se observan en las encuestas respecto de la pérdida de imagen positiva creciente en los últimos 2 meses del gobierno, ¿lo atribuís concretamente a que la gente empieza a darse cuenta que el ajuste se vuelve por momentos cada vez más insoportable? Obviamente la gente se da cuenta que le mintieron en grandes proporciones, que lo que se hizo no terminó resultando como se prometió que iba a resultar, y entonces su humor cada vez se pone más espeso y el apoyo se va deteriorando de a poco. Pero fíjese que con este ambiente, desde mi análisis, me puedo equivocar en esto, el deterioro del sustento de Javier es lento, o sea, es muy inferior al que cualquier otro político tradicional tendría con estos números. ¿Por qué? Porque lo subsidia la oposición. Usted habló recién de Pichetto, ¿no? Y entonces yo me río porque digo, a ver, si la alternativa a Javier es Pichetto, que fue kirchnerista, que fue macrista, si el peronismo se quiere reorganizar para hacerle frente a Javier de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, le están haciendo un favor. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que le aseguran que lo van a apoyar, estoy diciendo le están haciendo un favor en el sentido que le aseguran que va a seguir perdiendo sustento en forma más lenta de lo que cualquier otro perdería con este número, con este entorno micro, con este entorno macro, y simplemente porque su oposición es de una calaña que la población no la quiere ver ni en figurita. De hecho, lo demostró votándolo a Javier. O sea, la oposición debería, y acá me pongo ácido, debería ir a buscar a las divisiones inferiores gente sin prontuario, gente que la población no las conozca por sus fracasos y sus fechorías del pasado. Hasta que la oposición no logre eso, está subsidiando que la pérdida de sustento de Javier
sea mucho más lenta de la que sería con cualquier otro, con este entorno micro, macro, social y político. El tema es que el desenlace puede ser cualquier cosa también, ¿no? Obviamente, porque, a ver, el paso del tiempo hace su trabajo. ¿Y esto qué implica? Que si el paso del tiempo se desenvuelve en una situación micro, macro, social y política que se va complicando, y los riesgos de conflictos a futuro, no disminuyen. Sí, a veces cualquier elemento lo rompe el escenario. Exactamente. La posibilidad que llegue a algún desenlace más violento y disruptivo va creciendo, obviamente. Diego, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, hasta luego.